Ya no habrían más sobrevivientes del naufragio de migrantes en las costas de la Florida. La Guardia Costera manda un mensaje desalentador. La ciudad de Nueva York llora en la despedida de 2 policías latinos. Una procesión los sigue por varias millas para rendirles un último homenaje. Iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Gracias por su sintonía. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. La Guardia Costera ha suspendido la búsqueda de náufragos desaparecidos. Dicen que no hay esperanza alguna de encontrar a alguien más con vida. Desde Miami, Anthony Belchi nos tiene el siguiente reportaje. La Guardia Costera de Estados Unidos ha desistido en la búsqueda de sobrevivientes del barco que volcó el sábado con 40 migrantes a bordo. Se han recuperado solo 5 muertos, 34 continúan desaparecidos y solo una persona ha sido rescatada con vida. Si no recibimos información adicional de que pueda haber más sobrevivientes, vamos a suspender la búsqueda activa. Las autoridades sospechan que ese barco formaba parte de una red de tráfico humano que pretendía traer ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos desde las Islas Bahamas. La investigación está abierta y de momento no se ha confirmado nada. Era un barco de 25 pies y habían 40 personas. Y esa ruta de Bimini, de las Bahamas al sur de Florida, es muy común para contrabando humano. Tras más de 24 horas de intensa búsqueda, era prácticamente imposible encontrar a alguien con vida, porque además nadie tomó precauciones. Las 39 personas que estaban en el barco tampoco tenían el chaleco de sobreviviente. Oficiales de seguridad nacional han interrogado al único sobreviviente, quieren respuestas, pero no han dado a conocer la nacionalidad de los migrantes, aunque se sospecha que podrían ser cubanos. Hemos visto un incremento paulatino, más bien acelerándose cada vez más, del éxodo de Cuba a través del mar. También cabe la posibilidad de que fueran haitianos, sobre todo porque en los últimos meses ha aumentado la migración de ese país hacia Estados Unidos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. En otra información, una fuerte tormenta invernal azotará con intensas nevadas, fuertes ráfagas de viento e inundaciones en varios estados del noroeste de Estados Unidos. La gran tormenta invernal comenzaría el viernes por la noche, afectará desde Carolina del Norte a Nueva York, Nueva Jersey y hasta Nueva Inglaterra. Y Chicago también siente las inclemencias del clima. Hace tanto frío que los trabajadores ferroviarios usan fuego para calentar las vías del tren y evitar que se congelen. Esta acción es habitual de la empresa de transporte Metra para así asegurarse de que los trenes puedan funcionar sin problemas. Multitudinaria es la procesión de varias millas donde se le rinde el último adiós en el funeral de los policías Jason Rivera y Wilber Mora. Vamos a Nueva York. Ángela González nos tiene las emotivas imágenes. Se convirtió en el símbolo de la lucha contra la violencia con armas. Con apenas 22 años, la muerte del oficial dominicano Jason Rivera deja desolada a toda una ciudad. Él fue velado en la Catedral de San Patricio con todos los honores y la presencia de sus familiares y aproximadamente 1.800 personas por hora que hicieron largas filas para entrar, entre estos uniformados de todas las agencias, el alcalde Eric Adams y Frank, ex jefe del oficial que trabajó en su farmacia en Inwood. Demasiado mal, demasiado mal. Me llamaron a las 7:30 de la mañana del día siguiente de muerto y fue desastroso. Yo digo que la familia, me imagino el trance que están pasando, es terrible, pues fue un gran humano. Un fuerte operativo de seguridad alrededor de la catedral fue implementado ante la multitudinaria asistencia. Perros antiexplosivos, vallas de seguridad y policía especializada rodearon la emblemática Quinta Avenida y una procesión resguardó el féretro hasta el altar mayor de la catedral. En medio de escenas de dolor, la comunidad dominicana clamó por cambios por la seguridad de todos. Muy triste, estamos sintiendo mucho la pérdida de este joven dominicano que está empezando una vida. Y haber muerto de esa manera. Esperemos que las leyes cambien, porque eso es lo que queremos, que las leyes cambien y que vuelvan de nuevo las policías a retomar las calles como debía de ser. El cuerpo del oficial Rivera será cremado este viernes en el cementerio Ferncliff en Westchester, en una ceremonia privada donde amigos y familiares le darán el último adiós. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición.
En otras noticias, más de 30 balazos se escucharon hace unas horas en un barrio de Houston, en Texas, donde 3 policías también resultaron heridos. El sospechoso fue identificado como Roland Caballero y se había trincherado en un apartamento después de una persecución a alta velocidad. Luego de varias horas, finalmente fue arrestado. La policía dijo que los 3 agentes se encuentran en condición estable. Ellos, por cierto, respondían a un reporte por disturbio familiar. Y también continuamos en Houston, donde fue extraditado el presunto asesino de otro policía. El salvadoreño Oscar Rosales le disparó al oficial Charles Galloway el pasado domingo cuando fue detenido por una violación de tránsito. Después escapó a México. Lo arrestaron en Ciudad Acuña, Coahuila. Al regresar a Estados Unidos, lo arrestaron poniéndole las esposas del policía asesinado. Y hoy renunció oficialmente el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Stephen Breyer, y el presidente Biden reafirma su promesa de una nominación histórica. Alfredo Miranda con los detalles desde Washington. El presidente Joe Biden anunció formalmente el retiro del magistrado de la Corte Suprema, Stephen Breyer. En un evento en la Casa Blanca, elogió al jurista liberal como un servidor público a modelo. Estoy aquí para expresar la gratitud de la nación al magistrado Stephen Breyer por su notable carrera de servicio público y su claro compromiso de hacer que las leyes de nuestro país funcionen para su gente. Expertos aseguran que Breyer deja un legado liberal expresado en sus actuados. Es alguien que reconoce los derechos de las personas, también alguien que no cree en la pena capital, alguien que apoya el derecho de una mujer a tener el aborto y alguien que ha servido un papel también en la Corte para estabilizar a la Corte. Así que la ausencia de él va a ser bien notada. A su turno, el magistrado saliente dijo que Estados Unidos vive una gran guerra civil para determinar si esta nación perdurará en el tiempo. Señaló que el sistema de justicia del país es un experimento permanente. Es un experimento que todavía está en marcha. Es la próxima generación y la siguiente, mis nietos y sus hijos, quienes determinarán si el experimento aún funciona, dijo Breyer, a tiempo de asegurar que así será. El presidente en el mismo acto reafirmó su compromiso de nominar a una mujer negra como la reemplazante de Breyer. Nominaré a alguien con calificaciones, carácter, experiencia e integridad extraordinarios, y esa persona será la primera mujer afroamericana nominada a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entre las candidatas, la atención se concentra en 3 de las potenciales nominadas. El presidente dijo que se encuentra en el proceso de selección y que anunciaría a su nominada hasta fines del mes de febrero. Debido a los cambios hechos por los republicanos en 2017 para confirmar al entonces nominado de Trump, Neil Gorsuch, los demócratas solo necesitan de mayoría simple para confirmar a la que será la nominada de Biden. Si bien aún no sabemos sobre cuál de las candidatas recaerá la nominación, lo que sí sabemos es que deberá tener el carácter, la excelencia y la decencia dignas de su antecesor, el magistrado Stephen Breyer. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Y sigue avanzando la ola de contagios por Omicron, pero hay controversia. Algunos empleados denuncian ser presionados y obligados a trabajar enfermos. Wendy Castillo nos informa. En el centro de la polémica se encuentra la cadena de restaurantes Jack in the Box en Folsom, California, después que al menos 4 empleados dijeran sentirse mal por COVID-19 y el gerente del lugar les respondiera que debían seguir trabajando. Pero el peor de los casos se lo llevó María Bernal, una empleada que enfermó de gravedad a tal punto que ya no podía leer las órdenes que aparecían en la pantalla. Su visión era borrosa, sus manos temblaban por los escalofríos y su cabeza se sentía pesada. Cuando le dijo a su jefe, él le respondió que siguiera trabajando. No te preocupes, todos lo tienen, aún puedes trabajar. Solo usa una máscara y no se lo digas a nadie, dijo el gerente según una queja del 14 de enero que Bernal presentó ante el Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento. Asimismo, se puede pedir una excusa médica a su doctor o al centro de salud, especificando el día en que contrajo el COVID y los días de enfermedad que tiene derecho usted en su trabajo. Y es que aunque la mayoría de trabajadores no lo denuncian, la realidad que se vive en la mayoría de compañías de todo el país es que los empleados están bajo una inmensa presión para presentarse a trabajar mientras se sienten enfermos o han dado positivo al virus. Es muy importante que cuando la persona tiene síntomas, que se ponga en aislamiento para tratar de proteger a otras personas. Por eso muchos se preguntan, ¿cómo se sabe cuál es la variante que tienen si los resultados únicamente dicen positivo?
Y en realidad la única forma como podemos saber si estamos sufriendo del variante Delta o el variante de Omicron o cualquier otro variante es haciendo estudios genéticos, y esto por lo general los hacen las autoridades de salud. Wendy Castillo, Noticiero Cierre de Edición. ¿Sabe usted dónde puede encontrar ya máscaras N95 absolutamente gratis? Desde hoy las farmacias CVS, Walgreens y Rite Aid comenzaron a distribuir las mascarillas N95 en contra del coronavirus. Los cubrebocas son parte del esfuerzo de la administración del presidente Joe Biden para distribuir 400 millones de máscaras gratuitas de la Reserva Nacional Estratégica. Una breve pausa y regresamos con mucha más información. Por primera vez en sus 200 años de historia como república, una mujer toma las riendas de ese país. Y Rusia suma más tropas en la frontera con Ucrania. El mundo sigue en alerta. Regresamos. Honduras vivió hoy un día histórico. Xiomara Castro tomó el mando como la primera presidenta de ese país centroamericano. María Teresa Saravia con la crónica de lo que ocurrió el día de hoy. ¡Llegó! La nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, fue juramentada este jueves. Se trata de la primera mujer que ostenta ese cargo en más de 200 años de historia de la nación centroamericana, y su pueblo lo celebra junto a ella. No, la verdad es la cosa que nos sentimos contentos porque este es histórico, la primera mujer presidenta en la República de Honduras. Estamos orgullosos de ello. Esperamos de que este evento pues sea de gran magnitud, ¿verdad? Castro, de 62 años, dijo este día que recibe las riendas de un país en bancarrota y prometió lealtad a su patria, a cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Después de su discurso a la nación, la nueva presidenta se comprometió a respetar la democracia y sostuvo una reunión de gabinete con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, portadora del mensaje de respaldo a su gobierno del presidente Biden. Sentarse con los distintos sectores y ser muy claro que el gobierno del presidente Biden, su deseo era el respeto de la democracia en los países y que era necesario para el pueblo de Honduras generar la paz y la tranquilidad en el proceso electoral que tuvimos el 28 de noviembre. Y es que la Casa Blanca pidió al sector privado estadounidense intensificar la inversión en Centroamérica, que hasta el 13 de diciembre había acumulado $1.200 millones y requiere un gobierno estable en Honduras. As I shared with you, I have been convening American CEOs and corporations who have pledged to support this region, and right now the pledge has reached $1.2 billion. Entre las medidas iniciales para combatir la pobreza extrema, la presidenta Castro anunció luz gratis para los más pobres y una reducción del precio de los combustibles. También adelantó que elaborará un plan para reestructurar la deuda pública que asfixia a su país. María Teresa Saravia, cierre de edición. Y con el paso de las horas se intensifican las tensiones en la crisis fronteriza entre Ucrania y Rusia. Tanques de guerra y vehículos blindados de Rusia realizan ejercicios militares en la región de Rostov. El ejército ruso también viene realizando inspecciones militares para estar listos en caso de cualquier combate. Esto en el sur del país, muy cerca de la frontera con Ucrania. Al regresar de la pausa tenemos más detalles, más imágenes y más información. Los Ángeles se quedan sin indigentes. El Super Bowl hace milagros. Continúa el peligro para turistas en las playas de México, que se han convertido en verdaderos campos de batalla. Regresamos. A pocos días de que se juegue una de las finales de la conferencia del fútbol de la Liga Nacional Americana, la llamada NFL, al igual que ya muy cerca el Super Bowl en el Estadio SoFi en la ciudad de Los Ángeles, California, los fanáticos y las calles están listas para recibir a miles de personas. Dayanis López nos tiene detalles de lo que está sucediendo. Dayanis. José, muy buenas noches. Durante toda esta semana, equipos de limpieza han retirado de las calles cercanas al estadio SoFi los campamentos de indigentes y así han recogido toneladas de basura, acciones que muchos residentes del área aplauden.
A 3 días del campeonato de conferencia nacional entre los 49ers y los LA Rams, residentes de Inglewood, California, sede de este magno evento, dicen estar listos para presenciar este esperado partido. La ciudad quiere que esté limpia también, porque sí hay calles que uno pasa y hay sofás, llantas de todo ahí tirado y eso no está bien. Y como dicen, a veces gente que no tiene lugar donde vivir se parquean allí y como dice, gente se espanta y it brings the value of the property down, you know? Baja el valor de la propiedad. Para un gran número de personas como Yanni, que viven cerca del estadio SoFi, donde este 13 de febrero también se disputará el Supertazón número 56. La crisis de la indigencia es una situación desoladora, pero de acuerdo a él, no se puede permitir que hayan campamentos de personas sin hogar durante un evento que traerá miles de turistas. Con el Super Bowl aquí, toda la gente del mundo, de todo el país que van a venir acá, él ayuda a los small businesses. Hay mucha, como dice, construcción y más trabajos a la ciudad. Incluso quienes trabajan muy cerca de este megaestadio de fútbol americano han visto los cambios que la ciudad ha hecho con tal de mantener los alrededores limpios y seguros. Cuando recién empezamos a trabajar por aquí sí había mucho indigente, se miraba feo, pero ahorita estamos viendo el cambio que hay aquí en esta ciudad y pues me parece muy bien. Que en esta calle circula mucha gente que van al estadio. Y pues ver gente en la calle pues está un poquito tal vez miedo para las personas que circulan en este lugar. Mientras tanto, dentro y fuera del SoFi se pueden observar que continúan los preparativos para este domingo, cuando sabremos quiénes serán los 2 equipos que llegarán al Super Bowl. José, y en algunas de las calles más cercanas al estadio SoFi pudimos observar que aún quedan indigentes en el área, así como escombros y basura de algunos campamentos de personas sin hogar. Además, hay una estrecha vigilancia de patrullas en las calles. Estaremos al pendiente. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a otras cosas en Dinamarca. A pesar de que la variante Omicron del coronavirus se sigue propagando por el país, han levantado las restricciones a las actividades sociales a partir de este próximo domingo. Los casi 6 millones de habitantes de esa nación europea ya no deben usar mascarillas ni presentar constancias de vacunaciones, ni en cines, ni en zoológicos, ni en museos, ni en teatros. Y un verdadero caos se avecina en Ottawa, la capital canadiense, y es que este viernes se espera un convoy de varios centenares de vehículos para protestar la decisión del primer ministro Justin Trudeau de exigir la vacunación en contra del COVID-19 a todos los camioneros que cruzan la frontera. Esto es la frontera con Estados Unidos. Y vamos a México, donde una nueva balacera en un balneario turístico ha puesto a temblar a los turistas. Playas que antes eran un paraíso ahora son un infierno de violencia y en muchos casos de muerte. Víctor Blázquez con los detalles. A plena luz del día, ante la mirada de cientos de turistas en el principal corredor vial del puerto de Acapulco, fueron ejecutados 2 personas a bordo de un taxi por una pareja que iba en una motocicleta. A pesar de que la zona costera se encuentra fuertemente blindada por elementos de las fuerzas federales, estatales y municipales. Este doble asesinato provocó pánico entre los turistas y habitantes del puerto que ya no pueden con tanta violencia. Que no te agarre una balacera, que esté alguien esperando a otra persona para atacarlos. Entonces, si es la inseguridad, es el miedo de que te pase algo, el no poder ni siquiera salir de noche porque en la colonia en la que vives tienen a veces un toque de queda. En los paraísos perdidos no solo está Acapulco, también Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde recientemente se ejecutó a un empresario de Playa Mamitas, lo que hace pensar que en México los turistas están bajo peligro. En todo lo que es nuestro país está viendo mucho asesinato, mucho robo, violación, secuestro y todo eso. Así grupos criminales están poniendo en jaque a las playas, a las autoridades de México, porque se han convertido en una zona de muerte. Y es la violencia que tenemos en el país, son esas disputas entre las milicias privadas que se pelean las plazas y en donde hay muertos. Ya se extrañan los días de gloria en las playas del país que han sido refugio de artistas nacionales e internacionales, pero ahora sus habitantes pueden visitarlas tranquilos. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. Vamos a pasar a información de Colombia, donde al menos 2 bases militares fueron atacadas por desconocidos. Esto ocurrió en las últimas horas. Un soldado murió y al menos 18 más resultaron heridos.
con un ataque con explosivos que ocurrió en el municipio del departamento del César. El segundo se registró en Paula, Santander, en el departamento de Ocaña. De acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, en esta zona se operan grupos armados del ELN, el Clan del Golfo y la llamada residual Estructura 33. Una pequeña pausa, los invitamos a que sigan con nosotros. Dicen que vale más tarde que nunca cartas que llegan a su destino con medio siglo de retraso. Una mujer recibió la carta que su amiga le escribió hace más de 50 años. Una niña polaca de 12 años llamada Eva envió la carta sellada en marzo de 1970, misma que pudo llegar a manos de Genovefa Klonowska de Lituania. Al parecer esta y otras cartas fueron robadas ya que las encontraron escondidas en los ductos de ventilación en una casa que iba a ser remodelada. Lamentablemente solo pudieron encontrar a 5 destinatarios. El resto de las personas a quien iban dirigidas ya habían fallecido. Muchísimas gracias por su sintonía. En nombre de todo el equipo de Cierre Edición, le deseamos muy buenas noches. Los esperamos mañana una vez más. Yo soy José Armando Ronstadt.